9 de julio. Estuvo 21 días, sí, estuvo 21 días ausente como gerente de Boliviana de Aviación. El pasado domingo se hizo conocer al país que Eduardo Valdivia se fue de vacaciones al Mundial el pasado 18 de junio, sin haberle pedido permiso al directorio de Boliviana de Aviación. Finalmente, el gobierno decide tomar una decisión. Pasaron 21 días desde el día en el cual Eduardo Valdivia se fue de vacaciones. La detonante o el detonante fue el abuso que cometió el gerente de BOA. Haberse comprado para él y su familia boletos a tan solo 970, ¿cuánto? 933 bolivianos para tomar la ruta Miami-La Paz, cuando un boleto en ese tramo cuesta más de 12.000 bolivianos en primera clase, como él pretendía volver. Finalmente, el gobierno decide despedirlo, decide destituirlo del cargo y Eduardo Valdivia se ha referido a la situación, ha dicho que no cometió ninguna ilegalidad ni irregularidad y ha justificado la compra de los boletos. Como funcionario de BOA dijo, tengo esos privilegios para mí y para mi familia. Se ha pedido una investigación profunda al respecto y en general es principista nuestra posición, que no deberían haber privilegios especiales para ningún funcionario en ningún uso de algún servicio público. Estamos esperando ese informe. Puede ser que la cabeza de la línea bandera boliviana se dé estos privilegios a sí mismo y a su entorno familiar, ¿no? Entonces, sin duda que es grave. Creo que esos son temas que tiene que resolver directamente el ministro de Obras Públicas y las autoridades que correspondan. Cuidado hayan usado el pasaporte diplomático y no haya sido una misión diplomática. Y si el tema es destituirlo para generar una mejor administración en una empresa importantísima, la única aeronave que tiene Bolivia, obviamente hay que hacerlo. Más bien esa persona que ha ido a mirar fútbol debería ser destituido, siendo que su empresa está en quiebra. Y esto amerita investigaciones y, por supuesto, denuncias ante las instancias que corresponden. Por lo tanto, estas cosas se deben sancionar. Pero claro, por supuesto que sí, quien se está aprovechando de los bienes del Estado, ¿verdad? Tiene que dejar el cargo, porque el cargo no está para aprovecharse de él. Aquí ha habido también mano oscura que querían perjudicar, más allá del error que ha reconocido Eduardo. Había mano oscura de intereses que no lo voy a permitir. Voy a lanzar una convocatoria nacional para el nuevo gerente de BOA. Habló Eduardo Valdivia tras la destitución del ministro de Obras Públicas. Eduardo Valdivia, en comunicación con diferentes medios de comunicación desde los Estados Unidos, se ha referido a la decisión del gobierno nacional de apartarlo de su cargo 21 días después de haberse ido de vacaciones. Valdivia dijo, no hice nada ilegal, dijo, no. Probablemente mi viaje no fue en el mejor momento. Pido disculpas, dice Valdivia, no medí bien las cosas que tenía que hacer y esto se debe a mi poca experiencia, dijo, que no prendieron mis alarmas. Es una decisión que la veo con sentimientos encontrados, porque por un lado, y ya vamos a entrar un poco en los detalles, creo que no he hecho absolutamente nada ilegal, nada que esté fuera de las normas, siempre me he guiado por eso en mi vida. Creo que estamos cambiando muchas cosas en la empresa, pero también entiendo el contexto y uno tiene que entender que está en una empresa pública, en una empresa que está con déficit, una empresa
que al final uno entra acá a trabajar por los bolivianos y probablemente el viaje que hice no fue en el mejor minuto y la verdad que, bueno, fue un tema familiar, pero de cierta manera eso no explica a los bolivianos y tal vez creo que fui juzgado muy duramente y creo que cuando uno comienza a entender un poco más adentro el contexto de las personas se darían cuenta que no hice absolutamente nada ilegal, pero probablemente algo que no era el momento ni el lugar para hacerlo. Y por último, disculpas, yo creo que acá realmente, como te decía al principio de la entrevista, creo que no era el momento para hacer ese viaje. Creo que antes de tomar este cargo no me di bien las cosas que tenía que hacer y bueno, es parte de las decisiones que uno toma y tiene que vivir con ellas. Entonces, pero no estoy en contra de lo que opinan muchos bolivianos y creo que mi poca experiencia política probablemente no me saltó esa alarma de avisar este tema. Boliviana de Aviación no logra despegar. Durante el gobierno de Rodrigo Paz van cambiando ya a 2 de sus gerentes. Primero fue Juan José Galvarro Requena, que asumió como gerente de BOA el 20 de noviembre del 2025 y fue destituido del cargo el 14 de abril del 2026. Asume Eduardo Valdivia ¿qué es eso? ¿20 de noviembre? ¿Cómo va a asumir el 20 de noviembre Eduardo Valdivia? Asume Eduardo Valdivia a los pocos días que es destituido Juan José Galvarro y es destituido de su cargo el pasado 8 de julio. No sé quién hizo eso, Eduardo Valdivia. Eso es un mamotreto, no son datos reales, ¿no? Asume en abril del 2026 Eduardo Valdivia y es destituido de su cargo el 8 de julio del 2026. El ministro Mauricio Zamora habló la jornada de este jueves en La Paz. Ha lanzado una convocatoria pública. Todos aquellos que estén, todos aquellos que estén interesados en buscar o gerentar Boliviana de Aviación, pueden mandar su currículum, dice. El ministro de Obras Públicas va a revisar los currículums y de acuerdo a los currículums que les llegue, va a designar al próximo gerente general. Sin defender a un Eduardo Valdivia, yo veo de que no va a cambiar nada en Bolivia si sigue habiendo esa mano oscura de intereses. Porque aquí, no nos mintamos bolivianos, aquí ha habido también mano oscura que querían perjudicar más allá del error que ha reconocido Eduardo. Había mano oscura de intereses que no lo voy a permitir. Es por eso, aprovechando la consulta, y eso ya lo charlé con el presidente, voy a lanzar una convocatoria nacional para el nuevo gerente de BOA. Entonces no es que va a agarrar el ministro o el presidente y va a elegir con el dedo. Vamos a lanzar una convocatoria que inicia desde ya y eso lo lanzo a toda la gente o a todos los profesionales que quieran participar en la convocatoria. Vamos a decir dónde nos mandan su currículum y vamos a elegir de acuerdo obviamente a sus conocimientos, capacidades y los criterios que vea el ministro para elegir al nuevo gerente de BOA, porque aquí no se trata de cambiar BOA a gerentes como si nada, ¿me entienden? Y también por intereses oscuros que también los existen. Entonces vamos a lanzar una convocatoria para elegir al gerente de BOA. Por el momento va a haber un gerente interino, un mensaje directo a los funcionarios de BOA. Aquí no se trata si te cae bien o te cae mal el gerente, porque cuando se toman decisiones tienes esa mano negra oculta que logra su objetivo. Y eso no podemos dejar pasar bolivianos, ¿no? Porque aquí hubo una mano negra, que cuando se toman decisiones se manda toda una artillería para sacar a una persona. Eso no lo vamos a permitir. Ahora sí hubo un error del gerente, él lo reconoció, pero es una persona intachable que se va en medio de un gran proyecto que teníamos en lo que era la renovación de los aviones. ¿Hasta cuándo va a ser esta plataforma? ¿Quién es la mano negra? Pero
se va a habilitar esa plataforma para la convocatoria de la UNED? No es rápida la plataforma. Mire, yo soy bien operativo bajo la línea del presidente, que yo sigo su línea. Vamos a, desde ya, por medio de ustedes, a la gente interesada que quiera ser gerente de BOA, bienvenido, puede dejar su currículum aquí en el ministerio. En un rato vamos a trabajar con comunicación para dejar un número de teléfono. Nos lo mandan en digital y vamos a ir evaluando quién va a ser el próximo gerente. Vean ustedes lo que dice el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora. Es decir, trata de justificar. Deme pantalla compartida. Mauricio Zamora trata de justificar lo que hizo Eduardo Valdivia. Hubo mano negra, dijo, para sacar a Eduardo Valdivia. Es decir, ¿y quién lo habrá mandado pues a Eduardo Valdivia que se vaya de vacaciones casi, van 22 días? ¿Fue usted, ministro, que le dijo al país que el señor Eduardo Valdivia no le había comunicado? Y creo que usted no se ha creído que es el ministro de Obras Públicas, ¿no? Eduardo Valdivia tenía que haberle reportado a usted como presidente del directorio de BOA que se iba a ir. Y ahora habla de una mano negra, habla de intereses, habla de que le lleven los currículums a su oficina. Es decir, ¿qué seriedad hay en esa convocatoria? Creo que antes de la conferencia alguien le dijo, dile que te manden los currículums, y no sabía ni dónde se los iban a mandar. Habilite un correo, pues por lo menos, ministro. Imagínese usted, si para entrar al Palacio de Comunicaciones, allí donde está su oficina, es toda una burocracia, van a tener que llamar a su despacho, vienen a dejar currículum, vienen a dejar currículum, vienen a... O sea, es muy poca seria la posición que está asumiendo Mauricio Zamora, mientras BOA sigue en manos de su gerente financiero, ¿no? Habrá que ver cómo se va a solucionar este tema. Y hay problemas, porque solo hay 9 aviones volando, hay 5 aviones en tierra, y no hay gestiones para mantenimiento, para la compra de repuestos y para que esos 5 aviones vayan a ser nuevamente restituidos y vayan nuevamente a surcar los cielos. ¿O cuál es la idea? Deshacerse de los Boeing, deshacerse de los Airbus para adquirir una flota de Embraer. ¿Qué significa eso? Es una nueva negociación. Y cuando hablamos de nueva negociación, hablamos del término en su entera extensión, negociación. Es decir, quieren que los Boeing terminen de salir para que entren los Embraer. ¿Cómo lo van a hacer? Porque tendrían que empezar a llegar sin que los otros estén en desuso, sin decir lo que los lessor están manifestando, que señalan que no les están pagando el alquiler de los aviones que están volando en estos momentos. Estelo Cochamanidis, que es el presidente del Comité Pro Santa Cruz, también habló de la problemática en boliviana de aviación. Dijo, en BOA más tarda en entrar un gerente que en salir. Las empresas estratégicas del Estado no están dando resultados porque no hay planificación. Y esperemos pues que esto se acabe, ¿no? Más tarda un gerente en entrar que ya está saliendo, ¿no? Entonces esperemos que esto se resuelva cuanto antes, pero sea de manera definitiva y todos esos beneficios se acaben. Aquí tenemos que tener los mismos derechos todos, porque al final quienes solventamos eso somos quienes aportamos al Estado. Bueno, parece que ninguna de las empresas estratégicas del país está dando resultados, ¿no? Aquí creo que la falta de programación, de sentarse y dejar las cosas marcadas, es lo que está haciendo que haya estos problemas. Esperemos que se resuelva cuanto antes y si tiene que haber, responsables de esto, no solamente quienes se beneficiaron, sino también quienes permitieron esto, tienen que hacerlo. No podemos seguir permitiendo que estas cosas pasen, pero independiente de eso, es una empresa estratégica del Estado, totalmente deficiente en su servicio, pero bueno, al final es la única aerolínea que tenemos estatal y tendrá que dársele una solución como corresponde desde lo nacional. El gobernador del departamento de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, ha cuestionado el viaje del gerente de BOA a ver los partidos del Mundial. Yo, por ejemplo, dijo Juan Pablo Velasco, tengo entradas para ver la final del Mundial. Me la han regalado, dijo, pero no me parece correcto que estando en el cargo recién 2 meses me vaya a disfrutar del Mundial cuando Santa Cruz como departamento tiene una serie de necesidades que debo atender en lo inmediato, señalaba.
lastimosamente, esto es lo que más nos duele a los bolivianos. Yo le voy a contar una infidencia. Yo tengo entradas, me han regalado entradas para la final del Mundial. ¿Por qué? Porque uno de los mayores auspiciadores, que es la empresa DoorDash, justamente de delivery de comida, son ex colegas. Pero no voy a ir. ¿Por qué? Porque estoy acá trabajando. Porque no tengo tiempo para ir. Porque prefiero ver la final del mundo con mi hijo, porque seguramente el sábado y el domingo y el lunes voy a tener que estar trabajando. Y mira que a mí me gusta el fútbol, pero mi prioridad es la gobernación, mi prioridad es el trabajo. Voy 60 días como gobernador. Imagínate si voy a agarrar un avión e ir a una final del mundo, por más que tenga las entradas gratis. Bueno, pero también se me dan el pasaje en primera a 933 bolivianos. Creo que da para pensarla. El gobernador del departamento de El Beni, Jesús Tito Egues, que es de la línea del gobierno nacional, considera que el gobierno no debió haberse complicado con la situación del exgerente de Boliviana de Aviación. Pregúnteselo a los funcionarios del Estado, del Ministerio, pero yo no haría eso. It's up to you, dijo. ¿Qué dice usted? Llamó mucha atención también el costo de su pasaje comparando con el costo del pasaje. No deseo opinar sobre temas particulares y públicos, pero no creo que el gobierno deba complicarse tanto con este funcionario, que debería tomar las medidas que debe tomar nomás. Compromiso de todos los bolivianos en trabajar en beneficio de todos los bolivianos, porque todos necesitamos trabajar, todos necesitamos producir, todos necesitamos mejorar nuestras condiciones económicas, todos necesitamos salud, educación, tecnología. Ese es nuestro compromiso de todos y por eso tenemos que trabajar todos en conjunto. ¿Qué dice el ex precandidato a la presidencia, Jaime Dun, respecto a esto que ha sido todo un bochorno para el gobierno nacional y que finalmente ha terminado con la destitución del señor Eduardo Valdivia? Dijo, el problema es el mecanismo, dijo. Hay un mecanismo prebendal y corrupto en el Estado. La corrupción es proporcionalmente del tamaño del Estado mismo, señala. Caso de Boa, del exgerente, en este caso, ¿cómo ves? La corrupción es proporcionalmente del mismo tamaño que el Estado mismo. Cuando tú tienes cientos de burócratas, miles de leyes, de decretos, de pasos, de procedimientos, impuestos, licencias, tasas, todo esos son elementos que alimentan a la corrupción. Cada norma que se saca, cada decreto que se saca, es una fuente potencial de nueva corrupción. La única forma de luchar contra la corrupción, por eso, es achicando el Estado. Todo eso sigue, porque ese sistema, ese mecanismo prebendal y corrupto, que es además la colusión de autoridades, burócratas, por supuesto, que están hace muchos años enquistados en el Estado, instituciones desinstitucionalizadas. A su estilo, el diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, dijo, en 60 días el señor Eduardo Valdivia se mandó lo que leen ahí, su cagadanga, dijo, sí. ¿Qué habrá hecho antes?, dijo Eduardo Valdivia. Y ha lamentado que el gobierno nacional solamente designe a flojos, a incapaces, a turistas y a corruptos como gerentes de las empresas del Estado. No solamente tenemos corrupto en diferentes instituciones del Estado, sino también flojos, incapaces, que ocupan el cargo para irse de paseo, para que le cobren 933 bolivianos un pasaje a Miami y a su familia de la misma forma. Entonces, de recién hemos visto que han destituido, no sé por qué habrán tardado en destituir al señor
gerente de BOA, el cual no solamente acaba en una destitución esto. Tiene que haber un proceso penal por incumplimiento de deberes. Ocupó su cargo para beneficiarse él solo. ¿Qué más habrá hecho si en 60 días se tiró su cagadanga, como decimos aquí? Entonces nosotros vemos, como diputado, obviamente no estoy pintado, vamos a accionar, vamos a hacer un seguimiento para sentar un precedente y mano dura contra aquellos gerentes, contra aquellas autoridades que son puestas a dedo y no cumplen sus funciones como establece su reglamento, como establece la Constitución Política del Estado. Ocupó el cargo de máxima autoridad para beneficiar a él y a su familia y a quienes más habrá beneficiado. Entonces esto ya es de oficio. El Ministerio Público tiene que abrir una investigación por incumplimiento de deberes, daño lesivo al Estado. Este señor se benefició con dinero que debería entrar a las arcas de BOA y del Estado, pero se está beneficiando él. Entonces esta es una muestra clara que ocupan el cargo para llenarse los bolsillos. El jefe de bancada de la Alianza Libre en la Cámara de Diputados, Rafael López, ha aplaudido la destitución de Eduardo Valdivia como gerente general. Pero eso no tiene que acabar ahí, dijo. Debe avanzar el proceso penal en su contra por el presunto delito de uso indebido de bienes del Estado. Como en el caso de la señora Céspedes, habría que revisar el proceso de cómo fue la contratación, ¿no? Creo que eso es a simple nombramiento, y si es simple nombramiento, su jefe inmediato creo que es el ministro, ¿no? Entonces, si el ministro la ha destituido, que corresponde, ¿no? Es aplaudible eso, porque no hay que permitir irregularidades de ningún funcionario, peor haciendo uso e influencia de los bienes del Estado, ¿no? Que en este caso estaban realizando uso e influencia de los bienes del Estado. Pero no basta solamente con la renuncia, sino también hay que ver si está tipificado, si corresponde no basta solo con la destitución. Habría que ver si es que ha habido ese uso, si ese uso de influencia corresponde a una denuncia penal, ¿no? La mala planificación, la improvisación. Primero, este gobierno no ha decidido qué tipo de políticas públicas se va a tener con respecto a las aerolíneas, a los cielos abiertos, si va a haber. Entonces tiene que definir el gobierno, ya sea como en el área de hidrocarburos, en el área de la minería, en el área de tierra, o sea, en todo tiene que definir qué tipo de políticas públicas va a tener. El diputado de APB Sumate, Diego Brañez, también se ha referido a la determinación del ministro de Obras Públicas. Este exgerente debe ser procesado por daño económico al Estado, dijo. No pueden haber privilegios para el gerente ni para ningún funcionario de BOA, señala. Acertada pero tardía, ¿no? Lamentablemente desde el primer día que él ha ingresado, en realidad su pase para que pueda tener vacaciones, ir a ver el disfrutario del Mundial, él debería haber sido alejado del cargo, mientras que sufrimos nosotros retrasos tanto de ida y vuelta en todo el territorio nacional y estamos prácticamente para poder viajar de La Paz a Cochabamba esperando más de 8 horas, entonces se tiene que hacer algo al respecto. Pero más allá de que sea alejado del cargo, aquí tiene que haber un proceso penal por daños y perjuicios al Estado, debido a que no puede comprar un pasaje en menos de 1.000 bolivianos y a la población en general se le esté cobrando más de 5.000. Entonces ese es un daño sumamente peligroso para la economía de nuestro país y más aún hablando de una empresa estratégica que no genera utilidades y más aún está perjudicando la economía de nuestro país. No sabemos nosotros en realidad bajo qué parámetros se está estableciendo y si es que tendrán algún tipo de ellos de privilegios como trabajadores de BOA. Miren, todos nosotros compramos los pasajes como deberíamos hacerlo, ¿no? Como haciendo filas, yendo incluso a mostradores, no tenemos ningún tipo de descuento pese a que se supone que esta aerolínea debería responder y ser manejada por todos los bolivianos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, el gobernador del departamento de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, ha denunciado que 2 empresas, la nota